Bienvenidos al módulo 6 de nuestros webinars. A continuación pueden disfrutar la charla 1, Análisis Financiero, dictado por Diego Hernando Gaitán, gerente administrativo y financiero JCCO. Rosita, y gracias, doctor Fabio y FECO, por el espacio y la oportunidad y reconocerles que es un muy buen espacio, digamos, no parar de aprender, reforzar los conocimientos o simplemente recordarlos, pues es enriquecedor y eso habla muy bien de nuestros líderes y directivos, de su formación y del por qué estamos en el grupo JC Group. Doctores, el día de hoy tenemos una agenda que comprende dos temas, el de control social que tiene el doctor Pinilla y arrancamos con análisis financiero, ¿de acuerdo? Para esto, pues nos hemos propuesto una agenda, digamos que ambiciosa, pero bastante consolidada, ¿de acuerdo? En ese orden, pues hablar de análisis financiero, pues eso demanda bastante tiempo, ¿no? Seguramente en 2 horas uno hacer un curso de análisis financiero es bien retador, pero la habilidad que tenemos aquí en el Infecot es tratar de sintetizar eso, hacerlo lo más práctico y como es realmente funcional lo que necesitamos, pues nos hemos esforzado por crear un contenido que le permita a ustedes tener unas nociones y herramientas para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Al final uno analiza cosas, es para tomar decisiones, entonces cercanos a las plenarias, cercanos a la asamblea y cercanos a la vida misma, siempre tenemos que tener como buen recurso saber analizar información financiera. Entonces, lo primero, doctores, es que hoy pues nos vamos a aproximar al concepto de finanzas, ¿de acuerdo? ¿Qué son las finanzas en la empresa? ¿Para qué sirve? ¿De dónde vienen y para dónde van? ¿De acuerdo? Lo siguiente es identificar algunas herramientas que nos permitan analizar, ¿de acuerdo? Sin duda, llegar a un análisis pues requiere un par de herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a construir eso en el transcurso de estas horitas. Eh, Entregadas esas herramientas, nos acercamos un poco al concepto de análisis financiero, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que, en esencia, si yo quiero hablar de análisis financiero, pues debo saber qué es lo que voy a analizar, ¿de acuerdo? Normalmente lo que analizamos a nivel de empresa son la información financiera, ¿de acuerdo? Y esa información financiera siempre está en los estados financieros, ¿de acuerdo? Pero los estados financieros tienen un componente que es contable, ¿sí? Es cómo se organizó esa información, ¿de acuerdo? Con esas dos fuentes de información, típicamente utilizamos unas herramientas que son unos indicadores y nos aproximamos ya al concepto de finanzas, ¿de acuerdo? Con estos tres elementos, ¿de acuerdo? Con estos tres elementos súper sencillos, sí podemos llegar a un concepto de análisis, ¿de acuerdo? Y hay veces cometemos ese error. Hay veces comenzamos a leer los estados financieros y se nos olvidan ciertos conceptos básicos y de pronto cometemos apreciaciones que no corresponden a un análisis propio de los estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces, ahí arrancamos, doctor. Como lo, como lo mencioné, arranquemos definiendo qué es contabilidad, ¿de acuerdo? Siempre pensamos que es el equipo más grande, el más costoso y el que pareciera que menos hace, pero al final es quien tiene toda la información de la entidad, ¿de acuerdo? Construye el sistema de información. Todas las compañías tienen contabilidad, ¿de acuerdo? Desde el pequeño hasta el más grande tiene su área contable. Algunas más automatizadas que otro, pero lo tienen. Ahora, ¿qué funciones tienen ellos? Identifican, miden, clasifican, registran, ¿de acuerdo? Esa es una primera fase. Todo hecho económico, movimiento económico de la empresa se mide, se clasifica y se registra. No hay nada que no pase por la contabilidad, ¿de acuerdo? Todos los buenos negocios, todos los créditos, todos los ahorros pasan por la contabilidad, ¿de acuerdo? ¿Y allá qué hacemos? Interpretar, analizar, evaluar e informar cómo están las operaciones de la empresa, ¿de acuerdo? Sobre todo de forma clara y fidedigna. Digamos que ellos tienen una responsabilidad de que todos los datos que corresponden a la contabilidad pues sean fidedignos y digamos
es una responsabilidad de carácter incluso público, ¿de acuerdo? Por eso se llaman contadores públicos, porque dan fe de esos datos, ¿de acuerdo? Otro concepto de contabilidad es que tiene la responsabilidad de registrar, clasificar, resumir interpretar los datos financieros. ¿Para qué? Pues eso tiene que servir para algo, ¿no? En esencia, para todos los diferentes estamentos interesados en las operaciones de la empresa, ¿de acuerdo? Y hay muchos interesados en las operaciones de la empresa. La DIAN, el supervisor, los socios o asociados, todos están interesados en la información de la empresa. Al final, todos llegamos allá a revisar esa información financiera, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que la contabilidad también tiene un objetivo y es proporcionar información. Entonces, negocios parten de un análisis financiero, ¿de acuerdo? Las decisiones parten de análisis financiero. Entonces, la responsabilidad en la contabilidad, la información es muy importante. Ahora, hoy por hoy, tal vez el objetivo más grande de la contabilidad es la oportunidad, ¿de acuerdo? Tener información oportuna, porque de pronto, pues si yo, hoy que es 14, 15 de febrero, no tengo datos del cierre de diciembre, pues podría estar tomando decisiones que no corresponden a una realidad económica, ¿de acuerdo? O simplemente me estaría sesgando en algunas decisiones y eso me puede llevar a errores, ¿de acuerdo? Entonces, hoy el objetivo de la contabilidad es proporcionar información financiera. Entonces, se convierte en un factor, en un componente muy importante de cualquier empresa, ¿de acuerdo? Ahora, esta información no solo es interna, sino externa, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Porque la empresa, típicamente en su producción, en su actividad económica, tiene interesados de tipo interno, ¿de acuerdo? De tipo interno y de tipo externo, ¿de acuerdo? Pero es la misma información. Muchas veces uno cree que el estado financiero es un secreto y que solo lo puede ver el gerente y el contador. No, todo eso se publica y al final hay muchos interesados en esos estados financieros y hay interesados a los que nos corresponde emitirle esa información. En carácter externo, por ejemplo, cuando nosotros pedimos créditos y demás, pues al final cualquier empresa que pide crédito, pues tiene que revelar su información o su situación financiera. Y en ese orden, pues los bancos y todo esto, pues mantienen solicitándonos actualizar la información de nosotros, ¿de acuerdo? Para saber cómo estamos, hacia dónde vamos, en qué condición está, si nos pueden seguir prestando y no. De ahí para abajo, ustedes ven una cantidad de entidades que nos pueden pedir o solicitar información, ¿de acuerdo? Digamos que típicamente en el sector solidario están los gremios, está el supervisor, está la DIAN, obviamente, y están, digamos, los órganos de control y demás donde se publican los resultados de la entidad, ¿de acuerdo? Aunque estos son más de orden interno, ¿de acuerdo? Los primeros, pues los gerentes asociados, ¿de acuerdo? Lo que, digamos, los órganos de control que requieran información contable, pues está disponible para ellos. Ahora, además, mencionaba, no es tan secreta la información porque al final toda la información hoy por hoy se reporta a las superintendencias, ¿de acuerdo? Y si ustedes acceden a cualquier superintendencia, pueden encontrar estados financieros, no con el detalle que lo tiene el interior de la empresa, pero sí tienen una información bastante relevante y confiable de lo que es la condición de cualquier empresa. Entonces, fíjese que nosotros trabajamos, o cualquier empresa trabaja con un mecanismo hoy por hoy de transparencia porque toda esa información se revela, ¿de acuerdo? Se revela cuál es la condición de la empresa. Y ustedes lo ven o lo escuchan a diario, ¿de acuerdo? Uno ve que Ecopetrol tuvo problemas con la acción, que se le bajaron los costos, que se le subieron los... Todo eso se está revelando casi que en línea hoy por hoy. Digamos, ya no es un secreto. Tal vez el arte no está en el secreto del dato, sino en gestionar la empresa para que el resultado cambie, ¿de acuerdo? Y ahí, por lo menos en una cooperativa, depende de todos sus asociados y de todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces, retomamos. Objetivos de la información contable. Conocer y demostrar los recursos que controla, ¿de acuerdo? Y ahí me voy a anticipar un poquito a lo que llamamos los estados financieros, ¿de acuerdo? Típicamente,
un estado de situación financiera se ve de esta forma, ¿sí? Ustedes seguramente han visto alguno, pero ya vamos a revisar eso. Donde aquí está el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces uno dice, la información contable me permite demostrar qué recursos maneja una empresa. Sí, por acá en el activo yo los encuentro. ¿De acuerdo? Conocer las obligaciones que tiene una empresa. Sí, por acá en el pasivo yo lo encuentro. ¿De acuerdo? Conocer el resultado de las operaciones. Sí, por aquí en las cuentas del patrimonio hay una que se llama resultado del periodo. ¿De acuerdo? Tomar decisiones, pues por supuesto, porque para esto es, ¿de acuerdo? Digamos, esa información consolidada, resumida, que nos hizo el favor el área de contabilidad, pues yo ya la veo en un solo, creo que hoy por hoy son 2 páginas que nos comparten. Con esas 2 páginas nosotros tenemos que hacer análisis y tomar decisiones, ¿de acuerdo? No solo decisiones de negocios, sino de crédito, de inversión, ver cómo están las operaciones, ver cómo está el efectivo, ¿de acuerdo? Evaluar la gestión de los administradores. Obviamente nos sirve de herramienta para planear, ¿de acuerdo? Organizar y saber hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? ¿Qué potencial tenemos? ¿Qué virtudes o qué oportunidades podemos atender en términos de mercado, ¿de acuerdo? Y por último, contribuir a la conformación de la información nacional, ¿de acuerdo? Toda esta información que yo envío a la superintendencia o a la DIAN y demás, pues es lo que ellos, igual que la contabilidad, nosotros consolidan y determinan, digamos, parte de lo que es el crecimiento de la economía colombiana y otras actividades demás de tipo gremial y de tipo, digamos, de alteraciones que tenga el mercado que pueda llegar a sufrir por algún evento externo. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos este tema. La contabilidad se basa en una ecuación contable, ¿de acuerdo? Y esa ecuación contable, pues casi todos la conocemos, que es activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Y por qué recordarla en una clase de análisis financiero? Porque cualquier movimiento que tenga la empresa va a estar reflejado en alguna otra parte del balance o del estado de situación financiera, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo decir simplemente recaudé más cuotas de la cartera de crédito y subió la caja. No, falta un pedazo, ¿no? Entonces bajé el saldo del crédito, ¿de acuerdo? Aumenté el ingreso por intereses, pagué los honorarios del abogado, ¿de acuerdo? Entonces cualquier transacción tiene una multiplicidad de efectos dentro de los estados financieros y por eso es importante hablar de la ecuación contable, para que en el análisis no hagamos interpretaciones parciales, ¿de acuerdo? Uno suele decir, típicamente lo que uno ve es que, ay, pero mire ese resultado tan mal, sí, pero viste arriba cuando que se subió el ingreso, lo que pasa es que tocó pagar más impuestos y se bajó la rentabilidad, ¿de acuerdo? El análisis es complementario, digamos, no se puede ver parcial, no puedo ver una sola variable, porque ahí cometo un error o me voy a desgastar tratando de pedir la explicación de por qué sucedió lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, recuerdo esto porque se vuelve fundamental en el análisis. Digamos que las múltiples veces que uno ve que se cometen errores en la interpretación de los estados financieros, es que nos olvidamos de estos conceptos y por eso hoy para ustedes vamos a recorrer un poquito este tema de la ecuación contable. Entonces, bueno, eso en esencia es que cualquier movimiento se aplica mínimo en 2 partes del balance, ¿de acuerdo? En 2 partes de la ecuación, pero tiene efectos en muchos más típicamente, ¿de acuerdo? Como el ejemplo que acabo de mencionar de recaudo. La ecuación es más bien antigua, ¿de acuerdo? Hablan del Renacimiento italiano y como buena ecuación matemática, pues nadie la ha podido hoy por hoy, digamos, rebatir. Y es lo en donde se sustenta los sistemas de información, no solo solidarios ni de Colombia, del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es una ecuación absolutamente válida y que uno no podría dejar de lado para hacer un análisis. ¿Listo? Esta es la ecuación. Activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿de acuerdo? Y ahí comienzan las preguntas. ¿Qué es activo? El activo es, típicamente ustedes escuchan, es que esa persona tiene bastantes activos, son propiedades, digamos, son cosas que yo tengo, ¿de acuerdo? Dinero, inversiones, lo que me deben,
es algo que yo tengo, así en este momento no goce de él, ¿sí? Pero lo que me deben es un derecho, lo cual yo lo tengo, ¿de acuerdo? Si tengo inventario, soy una empresa comercializadora y demás, mi inventario es mío, ¿de acuerdo? Las inversiones a largo plazo, lo que me deban a largo plazo, lo que llamamos propiedad, planta de equipo, edificios y todo eso, pues resulta ser mío. Y otros activos, los otros activos son activos que no clasifican en estos primeros, pero que tienen un valor y son míos y son de reconocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es un pasivo? Lo que debo, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí la clave. Activo, lo que tengo. Pasivo, lo que debo. ¿Listo? Entonces, pasivos de que hay obligaciones financieras, típicamente la mayoría de las empresas que tienen apalancamiento, pues tienen obligaciones con el sector bancario o financiero, ¿de acuerdo? Lo que le debo a mis proveedores, lo que debo pagar, los impuestos, sin duda sí es cosa que yo siempre debo, obligaciones laborales, ¿de acuerdo? Eh, Uno dice, pero ¿por qué está en el pasivo? ¿Por qué lo debo? ¿Por qué no lo pago? Porque yo lo registro todos los días, ¿de acuerdo? Yo causo contablemente algunos registros y los reconozco, ¿de acuerdo? Y hay pasivos no corrientes, ¿de acuerdo? Y ahí viene un concepto que han notado acá. Hay activos corrientes y activos no corrientes, y hay pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Qué significa eso? Se refiere a la temporalidad del pasivo o a la temporalidad del pasivo. Normalmente los activos se ordenan en medida en que son más líquidos, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que vender propiedad, planta de equipo, eso no es tan líquido, ¿no? Porque pues no es que salga uno a vender un inmueble y se venda tan rápido. Toma su tiempo, ¿de acuerdo? Siempre hay oportunidad de negocio. Pero no hay nada más líquido que el mismo disponible, ¿no? Y de ahí para abajo, ¿cómo lo puedo convertir en efectivo? ¿De acuerdo? Ese es el orden del activo. Y el orden del pasivo es, ¿qué es lo primero que tengo que pagar? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más rápido, lo más pronto que yo tengo que pagar? ¿De acuerdo? Entonces, típicamente están las obligaciones financieras. ¿Por qué? Porque son mensuales, son de corto plazo, tengo que estar pagando más rápido. Los proveedores, pues hay algunos que nos dan plazo, otros que no, pero son, digamos, los que siguen. Y en ese orden de, llamémoslo de velocidad o de prioridad o de urgencia que tienen o de fila que tengan para pago, es cómo se organizan los pasivos, ¿de acuerdo? Entonces, corrientes hace referencia a un corto plazo, ¿de acuerdo? Y no corriente hace referencia a un tema de largo plazo. Y viene la pregunta, ¿qué es corto plazo y qué es largo plazo? Pues es algo que es relativo a la industria, ¿de acuerdo? Un corto plazo para una empresa constructora puede ser 2 años, 3 años, ¿de acuerdo? Sí. Y si es de infraestructura, pues ya saben ustedes. Pero un corto plazo para una entidad de tipo financiero puede ser 6 meses, menos de un año, ¿de acuerdo? Ahí típicamente, digamos, se llega como un acuerdo que ese corto plazo es menor a un año, ¿de acuerdo? Es como una referencia que hay en el mercado para saber si es de corto o es largo plazo, ¿no? Ahí, digamos, ese es el orden que tengo mi información contable y con la cual voy a comenzar a organizar, ¿de acuerdo? Y patrimonio. El patrimonio, pues fíjense una cosa, es lo que es mío, ¿de acuerdo? Lo que tengo, lo que es mío y, perdón, lo que tengo activo, lo que debo está en el pasivo y lo que tengo, más bien lo que es mío, es el patrimonio, ¿de acuerdo? Y en las empresas, ¿qué es lo primero que hay? El capital social. En el caso de la cooperativa, aquí están los aportes, ¿de acuerdo? Valorizaciones, reservas, las reservas de protección de aportes están acá, ¿de acuerdo? Y el resultado del ejercicio, ahí aparece, consolidado, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que para tenerlo fácil, a ver, yo tengo un apartamento que vale 200 millones de pesos, ¿de acuerdo? Ese es mi activo, ¿lo tengo? Sí, pero debo 100, eso es lo que debo, ¿de acuerdo? Debo 100. Entonces, ¿cuánto es mi patrimonio? O sea, es lo que es mío de ese apartamento. 100, ¿de acuerdo? Así funcionan las compañías, ¿de acuerdo? Hay algo que nos apalancamos, que no es nuestro, que lo debemos,
y hay algo que yo administro o tengo derecho, uso, propiedad, lo que sea, que son el total de mi apartamento. Entonces, fíjese que hay bastante simple, pero nos comienza a dar luces de cómo se comporta una entidad. ¿Qué hay típicamente o mayoritariamente en el activo de la cooperativa? Está la cartera de créditos, ¿de acuerdo? No es de los más grandes. Las inversiones, ¿de acuerdo? En el pasivo tenemos algunas obligaciones financieras, ¿de acuerdo? Están los fondos que administramos para los eventos, ¿de acuerdo? ¿Qué hay en el patrimonio? Los aportes, ¿de acuerdo? Entonces, típicamente estos aportes y estos fondos están representados en cartera e inversiones, ¿de acuerdo? Así funciona para que sea, digamos, rentable. Ahora, retomemos. ¿Se cumple la ecuación? Bueno, hablamos un poquito del ejemplo el ejemplo mío. 200 de apartamento es igual a 100 que debo más 100 que tengo, que es mío, ¿de acuerdo? Se cumple la ecuación siempre, ¿de acuerdo? Siempre que ustedes lean los estados financieros van a encontrar que debe existir esa ecuación, esa igualdad ahí, ¿de acuerdo? Ahí se construye, digamos, ese ejercicio. Lo que debo, lo que es mío, debe estar representado en algo, ¿de acuerdo? Esa es la primera lectura que tengo que hacer en el análisis financiero. Por eso es relevante tener claro esta ecuación para la lectura para el análisis financiero. Entonces tenemos aquí por un lado, el tema de los activos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el pasivo y el patrimonio. Lo presento en este esquema que señalo aquí abajo porque es como típicamente ustedes lo encuentran físicamente en los estados financieros, ¿de acuerdo? Así típicamente se encuentra. ¿Qué hay en el activo? Ya lo mencionaba yo, hay propiedades, bienes y derechos, ¿de acuerdo? Lo que tengo. Y en la derecha hay participaciones y sobre todo acreedores, ¿de acuerdo? A quien debo, ¿listo? Ahí vamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo diga, uy, se creció la cartera, sí, si se creció la cartera, tuve que haberme apalancado en algo, ¿de acuerdo? Digamos, no creció de la nada, ¿de acuerdo? Seguramente recaudé más aportes, pedí una obligación financiera, ¿de acuerdo? Tiene que estar representada en algo. O la cartera misma produjo capital, intereses y demás, y el resultado del patrimonio me ayudó a volver a crear más cartera. Entonces, no es un evento aislado hacer crecer la cartera, tuve que haber movido en algún sentido el pasivo, el patrimonio o el mismo resultado de la compañía que está en el patrimonio también. ¿Listo? Vamos ahí con el análisis. Entonces, fíjense que ya la ecuación ya nos da luces de que mi lectura no puede ser aislada. ¿Listo? Ahora, la partida doble la acabamos de ratificar. Si tengo un apartamento, tengo otros dos componentes ahí, pero elementalmente se cumple y es un elemento para la lectura de los estados financieros y del análisis, ¿de acuerdo? No es difícil o es muy parcial cuando yo leo solo una cifra del estado financiero, ¿de acuerdo? Ahí, digamos que cometo parcialmente un error, tengo que hacer todos los movimientos de la empresa tienen consecuencias, ¿de acuerdo? Todo tiene un sentido de consecuencia, cualquier movimiento mueve a otros par de cuentas, ¿de acuerdo? Típicamente nos muestran esto de la partida doble en las cuentas T, ¿de acuerdo? Pero no vamos a entrar en eso, sino es para significarles que un activo no solo crece, sino que también puede disminuir, ¿de acuerdo? Un pasivo, pues sí, claro, yo lo tomo obligaciones financieras, pero también lo cancelo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que así como hicimos, vamos a hacer crecer la cartera, entonces pido obligaciones financieras o recaudo más aportes y coloco cartera. También el día que yo reduzca el tamaño de mi cartera, pues debería estar o pagando la obligación financiera o aumentando el tamaño de los aportes, ¿de acuerdo? Digamos que ese es un sentido, digamos, el movimiento no solo va en un sentido, sino que puede ir en el otro, ¿de acuerdo? Y puede que hayan variables que vayan en un sentido y otras en otro. Y ahí comienza, digamos, a moverse el análisis financiero diferente y ya uno comienza a decir, wow, no es tan liviano sacar conclusiones con una sola cifra, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que hay múltiples ejemplos. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser en mi caso? ¿Cómo puedo aumentar un activo y disminuir activo? Pues vea, yo puedo
disminuir mi activo por el lado de la caja, ¿sí? Es decir, yo tenía aquí en la caja 1.000.000 de pesos y aumentar al mismo tiempo el activo. Ah, me compré una bicicleta. Compré una bicicleta de 1.000.000. Entonces, aumenté un activo que era la caja. Perdón, aumenté un activo que ahora se llama bienes o inventario, que se llama bicicleta, y disminuí un activo que se llama caja, ¿de acuerdo? Entonces tengo movimientos dentro de las cuentas, ¿de acuerdo? Curioso. Y ahí comienza uno a entender el espectro de la cantidad de cuentas que hay, ¿sí? Deben haber miles de cuentas contables. ¿Cómo aumento un activo y aumento un pasivo? Ah, pues la misma bicicleta yo me la compro, entonces digo aquí tengo una bicicleta de 2 millones, ¿de acuerdo? Pero la pedí a crédito, entonces tengo 2 millones de crédito. ¿Se sigue cumpliendo la ecuación? Sí, 2 es igual a 2, 1 es igual, bueno, aquí no se movió, 2 es igual a 2, ¿de acuerdo? Y se mantiene esa ecuación, pero siempre, fíjese que con el ejemplo de la bicicleta financiada, siempre hay un doble movimiento, ¿de acuerdo? Y es consecuencial. No puedo, apareció la bicicleta. Wow, de la nada. Ah, pero digamos que soy afortunado y mi esposa dice, no, le voy a regalar una bicicleta para decir que hay suerte, ¿no? Entonces ella me regala una bicicleta de 3 millones. ¿Hay movimiento? Claro que sí, porque ahora esto es mío. Entonces ahora es de mi patrimonio. Entonces fíjese que así nos regalen las cosas, comillas, tengo un doble movimiento. Incrementé el activo y ahora es parte de mi patrimonio. ¿Ven? Así funcionan las compañías. Imagínense lo que pasa cuando se abre un CDT, cuando se toma un crédito, cuando hago el pago de mis aportes y mis contribuciones, pues se mueven todas las cuentas. Por eso el análisis parte de entender cuáles son los movimientos que tiene la compañía. ¿De acuerdo? Ahora, eso tiene un proceso contable. ¿Qué consiste el proceso contable? Y es que existe un hecho económico. ¿Qué es un hecho económico? Cualquier transacción, evento monetario o contrato o, digamos, una definición de una transacción que tenga la entidad. ¿De acuerdo? Eso significa la elaboración de un soporte. ¿De acuerdo? Todo hecho económico tiene un soporte. ¿De acuerdo? Voy a hacer un evento en la seccional y no sé, voy a hacer una reunión, tengo que pagar un anticipo. Bueno, para el anticipo necesito un soporte, ¿de acuerdo? Eso es norma, digamos, y muchas veces digo, ni siquiera es norma, tiene alguna lógica que nosotros si hacemos una transacción haya algún soporte de algún tipo, ¿de acuerdo? Se registra en orden cronológico, se analiza, ¿de acuerdo? Yo resumo, entonces digo, mire, todo esto fue gasto social, todo esto fue gasto de funcionamiento, todo esto fue gasto de Infecot, lo que haya sido, y esto es ingreso de cartera, esto es ingreso de otros tipos, en fin, esto es recaudo de aportes, esto es recaudo de contribución, consolido cada una de esas transacciones. Y toda esa consolidación es lo que uno ve en los estados financieros. Entonces, cuando uno ve esas dos hojas de los estados financieros, por cada renglón que ustedes leen, han pasado miles de transacciones, ¿sí? Para uno ver el saldo en aportes, he recaudado más de 20.000 transacciones de recaudo y unas 1.000 de salida, con efectos en muchas cosas. Pero ustedes ven solo el resumen y ese es el favor que nos hace la contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, hay un hecho económico primero que todo, ¿de acuerdo? Entendido como un evento que implique algún intercambio financiero, ¿de acuerdo? Ahora, un intercambio que sea susceptible de expresar en términos monetarios, que yo tenga que registrarlo en el estado financiero, ¿de acuerdo? Lo que sea, pagos, gastos, ingresos, lo que sea. Eso se va a un proceso contable, que ya vimos que el proceso contable consiste en tener un soporte, registrarlo cronológicamente y resumirlo, ¿de acuerdo? Y todo eso para construir un estado financiero, ¿de acuerdo? ¿Y yo para qué quiero un estado financiero? ¿Para qué quiero un estado financiero? Pues primero, para información de tipo externo que ya hablamos, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver con muchos estudios económicos, informes especiales, pero también para de tipo interno, ¿de acuerdo? Lo primero, informes gerenciales o de gobierno, ¿de acuerdo? Y por supuesto que para la planeación, control, toma de decisiones.
¿de acuerdo? Al interior de la compañía, nuestros suministros son los estados financieros, la información contable, ¿de acuerdo? No es solo para los supervisores ni para la asamblea y el consejo, no, no, no. Al interior, cada área toma los estados financieros y ve el resultado de su gestión y comienza a tomar decisiones y a planear qué se va a hacer, ¿de acuerdo? Y al final, todo esto está basado en información que, en el caso de nosotros, para los asociados, ¿de acuerdo? Para los bancos y demás, para los impuestos, para los acreedores y por supuesto para el público en general, porque ya les dije, esa información tiene un carácter público, ¿de acuerdo? Fíjense que hasta ahí se está consolidando un poco la información y estamos viendo que cualquier transacción o hecho económico tiene varios efectos, ¿de acuerdo? Y que la lectura no puede ser aislada. Con esto, doctores, tenemos abordado el tema de contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues fíjense, vimos la ecuación contable, que es un activo, pasivo y patrimonio, que es un hecho económico, que es el proceso contable, ¿de acuerdo? Pues podríamos como graduarnos de contadores en este momento porque al final ya hicimos todo ese proceso y resumimos la información y vamos a ver lo que se entrega, que son los estados financieros, ¿de acuerdo? Vamos para allá. ¿Qué es un estado financiero? Pues un estado financiero es un informe, un resumen de lo que hay en la contabilidad, ¿de acuerdo? Es un informe que se prepara periódicamente, que es de responsabilidad de la administración, ¿de acuerdo? Y el único propósito es suministrar información financiera, operacional y económica, ¿de acuerdo? Son diferentes, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver por qué lo leo diferente, ¿de acuerdo? Esos estados financieros hay, digamos, de dos tipos generalmente, uno de propósito general y otro de propósito especial. Para efectos de este curso vamos a estar enfocados en los de propósito general, que son los que siempre vemos, ¿de acuerdo? Ahora, es muy atípico que se hagan de propósito especial y ya vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí hay que recordar es que la contabilidad, digamos, refleja lo que sucedió, ¿de acuerdo? Refleja lo que pasó, como dirían los filósofos, lo fáctico, lo que ya sucedió, no estimaciones, ¿de acuerdo? Eso está en otro documento que se llama planeación, proyecciones, lo que sea, ¿de acuerdo? Presupuesto, que ya lo vimos acá. Allá quedan esas posibles eventos, ¿de acuerdo? Que es lo que proyectamos nosotros y que sirve de guía para hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Pero en la contabilidad se refleja lo que pasó, digamos, las consecuencias, no lo que lo causó, ya el resultado. ¿Pagué o no pagué el proveedor? No voy a registrar la negociación, eso no cabe ahí, ¿de acuerdo? Lo va a ver en cuánto pagué y ahí queda la factura y queda el soporte y queda parte del registro contable y va a un renglón de los estados financieros. ¿Listo? Ahí comienza a construirse eso. Ahora, los de propósito general, estos dos son los jefes, ¿de acuerdo? El estado de situación financiera, que antes se llamaba balance general, y el estado de resultados, que es lo que antes llamábamos P&G o pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Esos nombres cambiaron no hace poco, ya hace un tiempo, por efectos de la vinculación de nosotros en las normas NIF, normas de información financiera, y que es un estándar internacional. ¿Por qué internacional? Porque no es un secreto que cada vez más estamos en un mundo globalizado y algunos países tenían unas diferencias en las formas de registrar la información contable y eso hacía que las empresas no fueran comparables o los sectores en algunos puntos no fueran comparables. Entonces, al adoptar esto, digamos, nos permite entrar en una rutina más de carácter internacional que nos deja, digamos, a la vanguardia y en esencia comparable en caso de que tengamos transacciones internacionales. ¿De acuerdo? Hay otros que son el estado de flujo efectivo, estados de cambios en el patrimonio, esos normalmente los vemos ahí en los reportes generales y nos los comparten seguidamente. Hay otros que son el estado financiero de propósito especial, ¿de acuerdo?
Los de propósito especial son estos, no me voy a tener ahí, digamos, un balance inicial. Eso normalmente cuando yo constituyo una empresa y voy a la Cámara de Comercio, él me dice, tráigame un balance inicial. Y ahí pues va a estar registrado simplemente lo que ponen los socios y el estado, digamos, en el que arranca la empresa, ¿de acuerdo? De periodos intermedios, de costos, inventario, liquidación, digamos, son otros efectos y comparativos que típicamente nosotros no los abordamos, pero que, digamos, están ahí, digamos, a la disposición como para tener referencia de que existen, ¿de acuerdo? Los estados financieros tienen unos principios, ¿de acuerdo? Básicamente, digamos, algo que no nos podemos perder ni que nos podemos saltar, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Primero, están en términos de dinero, ¿de acuerdo? No están en términos diferentes, o sea, todo se cuantifica a nivel de dinero, ¿de acuerdo? El inventario, pues, ¿cuánto vale? El edificio, no dice el edificio, sino dice cuánto vale el edificio, ¿de acuerdo? Y ese cuánto vale, pues ya las normas nos dicen usted tiene que valorarlo cada cierto tiempo, que esté ajustado a mercado. Sí, porque muchas veces uno, si le preguntan cuánto vale su casa, pues uno normalmente dice el precio en que la compró, pero no lo que vale hoy, ¿de acuerdo? Entonces la contabilidad hoy nos dice, no, dígame cuánto vale hoy, ¿de acuerdo? Y esas diferencias es lo que llamamos valorizaciones o depreciaciones, ¿listo? Otro principio es que toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, pero ustedes ya son expertos en partida doble, es decir, cualquier transacción tuvo que haber movido alguna otra contraparte dentro de la estructura de los estados financieros, ¿de acuerdo? La empresa es una entidad distinta a sus propietarios, digamos que esto está un poco superado en Colombia. Era muy típico en empresas de tipo familiar que parte de los gastos del hogar estuvieran incluidos en el de la empresa. Digamos, hay que separar eso y eso, digamos, está bastante superado, no corresponde, digamos, a esta actividad y ya, digamos, es muy poco lo que uno ve. Lo ve uno más en las microempresas, empresas pequeñas y demás, donde pues el dueño saca de ahí de pronto para el mercado o algunas otras cosas y pues eso distorsiona la lectura de los estados financieros. Es sobre todo por eso. Lo segundo es que suponen las operaciones de un negocio en marcha, digamos, lo primero que tengo que decir ahí es que si está ahí estados financieros y demás, normalmente ustedes se encuentran en la nota que hace el revisor fiscal o el contador, es que es un negocio que están dando, no que se está liquidando, ni que está parado, ni que estamos pensando a ver qué hacemos con él. No, es un negocio que está funcionando, ¿de acuerdo? Eh, por supuesto que son consistentes y eso significa que pueden ser comparables, ¿de acuerdo? El ingreso se reconoce cuando está cumplido el hecho, ¿de acuerdo? Es decir, si yo coloco un crédito de 1.000.000 y espero recibir 100.000 pesos en intereses, yo no puedo registrar hoy los 100.000 pesos de los intereses. Yo los registro, perdón, en medida en que esa cuota va entrando al estado financiero, ¿de acuerdo? En ese orden, a eso hace referencia este punto donde dice cuando está cumplido el hecho, ¿de acuerdo? No cuando yo lo negocio, porque seguramente, fíjense en la dimensión de la contabilización de un crédito. Yo desembolso hoy 1.000.000, pero espero recibir 1.100.000 en 12 meses, pero eso está dividido en 12 cuotas, ¿de acuerdo? Entonces yo hoy no puedo decir, coloqué un crédito de 1.000.000 y me gané 100.000 pesos. No, porque no han entrado, ¿de acuerdo? Entonces cuando el hecho está cumplido, ¿de acuerdo? Obviamente los ingresos y gastos deben ser razonablemente equilibrados, digamos que las variaciones atípicas deben llamar la atención. No es común, sobre todo en las cooperativas, ver variaciones muy grandes, ¿de acuerdo? Hay sectores que sí, digamos, pues una constructora, un proyecto, pues no tiene ingresos durante un año mientras construyen el edificio, pero puede que el siguiente año tenga muchos ingresos. Entonces, pero desde que se pueda explicar, ¿de acuerdo? Que sea razonable o esté equilibrado, ¿de acuerdo? Ahora, normalmente uno tiende, si hay errores en los estados financieros, tiende a subestimar las utilidades y activos netos y a sobreestimar los gastos, ¿de acuerdo? Digamos que típicamente cuando uno hace un presupuesto, y lo veíamos en la clase creo que fue hace 15 días, uno dice cuánto me puedo llegar a ganar y cuánto me puedo llegar a gastar, ¿de acuerdo?
pero eso, digamos, la prudencia o un principio de prudencia que es un principio de la contabilidad dice, oiga, pero trate de pensar que no le llegue tanto ese ingreso y que de pronto el gasto se suba. Y en esas condiciones, ¿qué pasaría? ¿De acuerdo? Pero esto ya es alcances de los presupuestos y de cómo yo debo, digamos, estimar esos principios, ¿de acuerdo? De eso se trata. Ahora, también tiene unas limitaciones, ¿de acuerdo? Lo primero es que en esencia son informes provisionales, ¿sí? Y esto es lo que más me llama la atención a mí. Digamos, si hoy yo leo un estado financiero con cierre de diciembre, pues uno dice, pues interesante, ¿no? Pues hay, digamos que por temas de gobierno donde se tiene que tratar fechas específicas o periodos fiscales específicos, ¿sí? Hay una reunión y entonces decimos, vamos a analizar el 2024, pues nos referimos solo a eso, ¿sí? Pero si ustedes van a comprar acciones de lo que sea, de Ecopetrol, y hoy están leyendo los estados financieros de diciembre o de noviembre, pues no, ya deberían estar leyendo los de enero para ver qué pasó en ese tiempo, ¿de acuerdo? El ejemplo que siempre coloco en esto es, imagínense el estado financiero de Almacenes Éxito, por poner un ejemplo. Puede que yo le esté leyendo hoy el estado financiero de diciembre, pero ¿sabe cuántas transacciones han pasado desde el 31 de diciembre a hoy? Millones. Y eso, digamos, puede alterar, digamos, algunas de las decisiones que yo piense o llegue a tomar, ¿de acuerdo? Otra limitación es que presenta el trabajo de varias partes de la empresa y en ese orden el arte, llamémoslo así, de contabilidad es consolidar de muchas partes, ¿sí? Entonces, en el caso de la cooperativa, el área de cartera le dice, mire, yo recaudé esta plata, esto es ingreso, esto es capital, esto es intereses, ¿de acuerdo? Fondo mutual o le dice, mire, yo recaudé esto en aportes, recaudé esto en contribuciones y pagué esto en auxilios, ¿de acuerdo? Crédito le dice, yo desembolsé estos créditos y comienza a, digamos, a consolidarse en eso. Entonces, digamos que esa trabajo de varias fuentes, pues puede llegar a convertirse en alguna limitación. Limitación que hoy por hoy lo subsana la tecnología, ¿de acuerdo? Y nos permite, digamos, que no haya esas diferencias o dispersiones en los datos, sino que ya la tecnología nos ayuda al superar esa limitación. Otra limitación es cuando estamos en una economía inflacionaria, ¿de acuerdo? Digamos que típicamente la inflación distorsiona la lectura de los estados financieros. Digamos que no me imagino cómo habrá sido la lectura de un estado financiero de Argentina o Venezuela, porque los precios o los ingresos están impulsados por la inflación, también los costos y gastos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que uno hace en ese tipo de situaciones es pensar, y si no hubiera esta inflación, ¿cómo me hubiera ido? ¿Sí? Porque puede que la inflación le esté ayudando a corregir un error de rentabilidad a las empresas. No, pues yo vendía agua a 100, pero como todo está tan caro, la vendo a 200. Y resulta que ahora gano más, se me subieron las ventas. No, vende el misma botella de agua, pero resulta que donde se vio la variación fue en el precio, ¿de acuerdo? Recuerden que el ingreso estaba por el precio, por la cantidad. ¿Listo? Se preparan para grupos diferentes, pero es la misma información. Entonces uno dice, yo puedo tener mi estado financiero activo, mi apartamento, mi 100 de deuda y mi 100 de patrimonio. Pero ¿han visto una declaración de renta? Es la misma información, pero se presenta un poco diferente porque ellos lo necesitan y analizan de una forma diferente, ¿de acuerdo? Los estados financieros, ya lo mencioné hace un momentico, no puede reflejar compromisos de venta ni compromisos de cualquier otro índole, ¿de acuerdo? Proyecciones o de ese tipo, digamos, no puede recoger. Hay formas de presentación, digamos que los típicos antes son los comerciales, ¿de acuerdo? Y los fiscales, lo acabo de decir ahorita, digamos, no quiere decir que sea información diferente, se presenta de forma diferente, pero la información es la misma. La que nosotros conocemos es la de tipo comercial. La declaración de renta es de tipo fiscal, la auditada es bastante parecida a la comercial y digamos que ahí para allá nosotros, por lo menos en el grupo, tenemos este tipo de estados financieros que son los consolidados, ¿de acuerdo? Al final, pues, digamos, son formas de presentación, pero es para tenerlo
presente y no que nos asustemos si de pronto lo vemos diferente y se nos cambiaron los datos. No, no, nos cambiaron la presentación más no el dato. ¿Listo? Entonces mantenemos el tema del estado de situación financiera y la presentación es típicamente esta, que refleja en el fondo que la ecuación se cumple, ¿de acuerdo? Que se debe estar cumpliendo. ¿Listo? Nosotros siempre lo vemos de esta manera. A este lado un activo, a este lado un pasivo y a este lado un patrimonio. Así lo encuentran ustedes en los estados de situación financieras que se ve. ¿Por qué el estado de situación financiera es tan importante? Porque aquí hay un renglón que se llama o que recoge todo el estado de resultados. Wow. En un renglón dice resultado del ejercicio. ¿Sí? Acá, las cuentas del patrimonio. Y este resultado del ejercicio deriva de otro estado financiero que se llama estado de resultados. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el estado de resultados? O P y G, que llamábamos antes. Es un estado financiero adicional que está entre los generales que ya vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, recordar que el balance general es más bien estático, no acumula. ¿De acuerdo? Mientras que el estado de resultados sí, que refleja en el activo, ya para salirnos del estado de situación financiera, bienes y derechos, en el pasivo, obligaciones de corto o largo plazo, y en el patrimonio, la participación de los propietarios, en el caso de nosotros, de nuestros asociados o de nosotros, ¿de acuerdo? Como asociados. ¿Listo? Ahora vamos al estado de resultados. El estado de resultados, pues ya les decía yo, a veces antes se llamaba ganancias y pérdidas. Digamos que en general es el más importante. El estado de situación financiera es grande, capaz, muestra toda la compañía, lo dinámico y lo no dinámico. Pero el estado de resultados te muestra un periodo, un año, ¿de acuerdo? Y ahí típicamente se ve cómo se están tomando las decisiones en la empresa, porque ese sí acumula, ¿de acuerdo? Nos va mostrando. Y resume las transacciones de un periodo contable, típicamente un año, ¿de acuerdo? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se compone? Fíjense que aquí ya no hablamos de activos, pasivos y patrimonio, ¿cierto? Sino hablamos de ingresos, costos y gastos. ¡Wow! Claro, es que analizar financieramente, pues, no es solo ir a ver el resultado. ¡Ay, perdió! Sí. ¡Ay, ganó! ¡Felicitaciones! Uy, no, pero ¿cómo lo hizo? ¿De acuerdo? ¿Qué movió? Fíjense que aquí ya nomás tenemos 6 componentes que mínimo yo debería leer antes de emitir un análisis. ¿De acuerdo? ¿Cómo está el ingreso? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Se comportó diferente? ¿Es un ingreso que es de mejor calidad? Llamémoslo así. ¿Cómo están los costos? ¿Subieron? ¿Bajaron? ¿De acuerdo? ¿Por qué subieron y por qué bajaron? ¿Estoy condicionado a temas de mercado? Los gastos, ¿por qué subieron y por qué bajaron? ¿Fue una buena gestión del administrador? ¿Fue mala? ¿Le tocó? ¿Es impuestos? ¿De acuerdo? ¿Eso hizo crecer el activo, la cartera, las inversiones? ¿Nos endeudamos más, menos? Ah, es que mi resultado fue menor, pero debo menos. Bueno, quiere decir que viene un futuro mejor, ¿no? Cuando yo veo menos, así hoy haya sacrificado algo, quiere decir que mañana con un mejor ingreso, pues como ya no debo tanto, puedo llegar a tener un mejor resultado, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se comporta mi patrimonio en el resultado, los aportes y demás, ¿de acuerdo? Y ahí sí lanzamos un primer acercamiento del análisis. Entonces, fíjense lo que pasa en el estado de resultados. Estos de acá, estos más y menos, es para para, digamos, evidenciar qué suma en un estado de resultados y qué resta, ¿de acuerdo? ¿Qué suma? Miren, suma las ventas, por supuesto. En el caso de nosotros, cooperativa, la mayoría del ingreso está se llama ingreso por intereses, que es los ingresos que nos deja la cartera de crédito, ¿de acuerdo? Para no confundirnos con ventas, pero digamos, la estructura es la misma, por donde está el ingreso, ¿de acuerdo? Si tuviera devoluciones, en el caso de nosotros con donaciones o otro tema, pues llego a un subtotal, llamémoslo, que es el neto del ingreso, ¿de acuerdo? Unos costos que restan
gastos restan, gastos de venta restan, otros gastos, gasto social resta, gasto financiero resta, otros ingresos, bueno, que tengo unos arriendos de unos inmuebles, no sé qué, pero hay más gastos de, pues, no, qué sé yo, papelería, alguna cosa, y ahí sí miro cuánto me queda antes de impuestos, y después de todos esos gastos vienen impuestos y por fin llego a un resultado, ¿de acuerdo? Por eso digo que lanzarse a leer solo este indicador antes de haber leído todo este comportamiento, pues ya nos dice un diferente. Otra cosa es que yo le diga, vea, si usted quiere mejorar esta utilidad neta, mejore los gastos en ventas, mejoremos los gastos acá, o corrijamos esto, o aumentemos el ingreso, ¿sí? O por qué, o si es temporal o estructural algún problema, ¿de acuerdo? En general, fíjense, y aquí lo muestro, son pocas las fuentes de ingreso, no de recaudo, de ingreso, que tiene una compañía. Típicamente se limitan al producto o servicio que hagamos, pero de resto, pues tengo varias cargas, ¿de acuerdo? Muchas cargas de tipo de devoluciones, de costos, de gastos, digamos, el componente de gastos en muchos de los factores es bastante grande, el gasto financiero, otro tipo de gastos, impuestos, ¿de acuerdo? Al final, digamos, la carga que tiene una empresa es bastante difícil. Por eso es que el tema tributario y regulatorio, pues ustedes ven que a todo momento lo están mencionando en las noticias y demás, porque el empresario dice, bueno, pues yo me esfuerzo por poner un capital para producir, pero resulta que hacer todo lo que ustedes me piden, una superintendencia, la otra, eh, impuestos, regulación laboral, regulación de mercado, muchas otras cosas, pues dice, pues eso convierte un poco difícil hacer empresa. Y se nos olvidamos que en todos estos estados financieros nunca dicen doy empleo, reduzco el desempleo, tengo tantos empleados y les doy buena calidad de vida, o por lo menos tienen la oportunidad de tener una buena calidad de vida. Entonces el empresario, digamos, se preocupa un poco por esa situación, pero nos mantenemos en el tema de la partida doble, no nos hemos aislado de ahí. ¿Por qué? Porque resulta que en el estado de situación del estado, perdón, estado de resultados, ya encontramos otro componente, otros dos componentes, unos de entrada y otros de salida, ¿de acuerdo? Entonces, porque aquí decíamos, tengo un apartamento de 200, tengo una deuda de 100 y quiere decir que yo tengo un patrimonio de 100, pero en ningún momento dijimos, bueno, ¿y dónde está su sueldo, Diego? Aquí, ¿dónde está su sueldo? ¿Dónde está el ingreso? ¿Y dónde está lo que paga el colegio y todo eso? Ah, mire, entonces aquí está, los ingresos. ¿Listo? Entonces me gano un pesito y me gasto 0,5. ¿Listo? Y entonces ya tenemos 5 componentes acá, ¿de acuerdo? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Funciona con la empresa? Pues por supuesto, es lo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces la ecuación cambia un poquito, ¿de acuerdo? No cambia, se complementa, ¿de acuerdo? Fíjense una cosa, por un lado tenemos activos más gastos, resulta ser igual al pasivo más patrimonio más ingresos. Wow, el análisis se está poniendo chévere, ¿listo? Y ahí ya tenemos dos componentes, pero como ya sabemos que hay partida doble, ya sabemos que hay dos estados de situación financiera y ya sabemos que hay 5 componentes grandes, ¿de acuerdo? Aquí simplemente voy a decir que puede ser gastos o costos, ¿de acuerdo? Hay una diferencia, pero es una salida de dinero, ¿de acuerdo? Una diferencia en el registro contable, pero al final sigue siendo una salida de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo típicamente se presenta un estado financiero, ¿de acuerdo? Típicamente. Está el activo por este lado, lo voy a dibujar con el cuadrante que habíamos visto nosotros, ¿de acuerdo? Está el pasivo, miren, mírenlo acá, y perdón, perdón, que cometí aquí un errorcito. Y está el patrimonio, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Se cumple la ecuación? Pues miren, si nosotros sumamos este 213 es igual
al pasivo más el patrimonio, resulta que sí. Y eso seguramente ustedes lo habrán notado cuando leen los estados financieros, ¿de acuerdo? De la cooperativa. Pero ya vimos que cada uno de estos rengloncitos es el resumen de miles de transacciones. Y ya hoy se dice miles. Imagínense nosotros que tenemos 80.000 asociados, ¿cuántas transacciones hace al mes cada uno de esos asociados? ¿Y qué movimientos tiene cuando es por partida doble? ¿De acuerdo? Es bastante grande. ¿Listo? Otra particularidad es que deben venir firmados, ¿de acuerdo? El representante legal, el contador y el revisor fiscal, ¿de acuerdo? Dando fe de que esa información es fidedigna, ¿de acuerdo? Otra particularidad que siempre van a encuentran dos periodos para que sea comparable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo, si Diego tiene un apartamento de 200, debe 100 y tiene 100 en el patrimonio, ¿sí? Y uno dice, ah, bueno, pues esa es su foto hoy. Pero, ¿y cómo estaba hace un año? ¿Cómo estaba hace un año? Sería importante saberlo, ¿no? Entonces dice, no, tenía 200, debía 150 y su patrimonio era solo de 50. Ah, ¿qué pasó entre un año y otro? No, que Diego redujo la obligación financiera o su pasivo y aumentó su patrimonio. ¿Es bueno? Sí. ¿Creció el activo? No. ¿Pero está mejor? Sí. ¡Wow! Entonces no todo va por el activo. Curiosidad. Y lo mismo pasa en estados de resultados. Muchas veces uno dice, no, pero esa empresa, mire, acá esta empresa, para poner un ejemplo, de pronto se ve un poquito pequeño, me disculpan ahí, pero esta empresa tiene una pérdida de 5 millones en el 2016. ¡Wow! No, qué mala es re mala. Pero mira el efectivo pasó de 300 a 1.300. ¿Está mejor? Claro, uno trabaja por el resultado y siempre nos enseñaron a esto, pero el juego empresarial va más allá del solo resultado, ¿de acuerdo? Fíjense que en el ejemplo que puse, Diego tiene el mismo apartamento, pero está mejor. ¿Creció? No. ¿Tiene más caja? Seguramente sí, porque debe menos. Ah, bueno. Entonces, eh, otra recomendación para el análisis financiero es que un año o 2 años, por lo menos en proyectos grandes, una empresa de 45 años, eh, sacar conclusiones con 1 o 2 años, no, ¿de acuerdo? Nos falta un poquito de periodo de tiempo y saber hacia dónde va esa tendencia, ¿de acuerdo? Y en el estado de resultados, ingresos a este lado, costos por acá, me parece que no, ah, sí tiene ahí costos, y mire el componente de gastos, nomás físicamente, mire, uy, mire una empresa, wow, perdón, mire el componente de gastos, lo grande que es, ¿de acuerdo? Producir cuesta, sí, pero fíjese que están claros los rubros, ya creo que se dieron cuenta que este no es un estado, un estado de resultados de una empresa financiera ni cooperativa, sino que es una empresa de otro tipo. Pero fíjense, en la estructura es la misma, ¿de acuerdo? ¿Cómo está esta empresa? Fíjense, crecieron sus ingresos, crecieron sus costos, pero crecieron más sus gastos, ¿de acuerdo? Y por eso es que se cambió el resultado. Otra cosa que no he entendido todavía, pero es que siempre los contadores nos presentan del 2015 al 16, ¿no? Siempre presentan en orden inverso, ¿sí? Para que también lo tengamos presente, porque uno suele leer de izquierda a derecha, pero ellos nos presentan la información de esta manera. Entonces, para que lo tengan presente cuando tengamos estados financieros a la mano. Bueno, ¿cómo leer un estado financiero? Lo primero, la estructura operativa, es dónde tiene la plata. Decir dónde tiene la plata es decir dónde tiene los activos, dónde está su capital de trabajo, con qué él se mueve. ¿Con qué se mueve la cooperativa? Con los aportes, con los fondos, ¿sí? Con eso se mueve. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tiene recursos inmovilizados? ¿De acuerdo? Está quieta una plata por ahí, es mucha. Oiga, ¿por qué no hacemos muchos edificios ahí, están quietos y no nos producen, no nos arrendamos nada? O sea, que los vendemos, ¿de acuerdo? Entonces ahí comienza el análisis, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje de los activos están dedicados a la operación? ¿De acuerdo?
No, es que yo tengo un activo de 1.000 millones, pero tengo una cartera de 100. Wow, ¿y por qué no tienes mejor una cartera de 900 y un activo de 100? ¿De acuerdo? Ahí comienza el análisis, ahí comienza el análisis. Y ver esos activos cuáles son de naturaleza financiera. No, es que tengo unas inversiones. Ah, bien. Tengo efectivo, muy bien. Tengo edificios. Ah, no, es tan chévere. Pues si su negocio es inmobiliario, hágalo, pero si no lo es, pues tiene su rigidez, está sujeto a una valorización, hasta condiciones de orden público. Porque, bueno, pues yo puedo tener una casa muy chévere, pero de pronto está en una zona que es de alto riesgo y pues no se vende, no se valoriza y me meto yo, digamos, en un problema, llamémoslo ahí, lo que era un activo, ¿de acuerdo? Entonces eso sucede. Esa es la estructura operativa, es qué hace la empresa para generar sus ingresos. Esa es la estructura operativa, ¿de acuerdo? Entonces, en el mismo estado de situación financiera, en el mismo estado de resultados, tengo que ver qué hace la empresa, qué vende, ¿de acuerdo? Y eso que vende, ¿a dónde se va? ¿O qué servicio presta? ¿Listo? La otra parte es cómo se financia, es decir, de dónde sacó los recursos para hacer lo que vende, ¿de acuerdo? Y esa es su estructura financiera, es decir, cómo se fondea, ¿de acuerdo? ¿De dónde saca la plata? No, todo de obligaciones financieras. Wow, ten cuidado porque si sube la tasa, de pronto ya no nos dan un margen, ¿de acuerdo? Y lo mismo, ¿qué tan endeudado está? ¿No? Diego, ¿cuánto debía? El 50% de sus activos, bueno o malo, todo es relativo, ¿de acuerdo? He conocido empresas que están 100% apalancadas en obligaciones financieras, pero porque su activo es bastante rentable, ¿de acuerdo? Hay operaciones que no. Nosotros que somos más conservados, pues tenemos un poquito de aportes, un poquito de deuda, un poquito de fondos y tenemos inversiones, ¿de acuerdo? Es una estructura saludable, ¿de acuerdo? ¿Cuánto está en el corto plazo, no? Porque qué tal yo, no, présteme para comprar mi apartamento, pero présteme a un año. Pues, ni me alcanza ni puedo pagarlo, ¿de acuerdo? Por eso hay estructuras que son de largo plazo. ¿Qué tan capitalizados están? Y en eso sí que muestra tal vez la robustez o la fuerza de la empresa, ¿de acuerdo? Y no solo eso, la confianza de esos los socios en la empresa. Y entonces, dígame, ¿cómo está el nivel de confianza de Jurisco cuando acabamos de subir el capital mínimo irreducible? Esta empresa no es nada pequeña, es de un patrimonio de 157.000 millones de pesos, pero, perdón, de aportes, pero de capital de los socios, de capitalización o de capital mínimo que llegó a 145 millones de pesos recientemente. Entonces, demuestra una robustez y una confianza en el mismo, que uno dice, wow. Ahora, ¿de dónde lo ha generado? Lo ha generado en parte la misma estructura, lo cual quiere decir que estamos o vamos muy bien. Doctores, hay varias herramientas para hacer un análisis financiero, ¿de acuerdo? Pero el primero ya nos acercamos, ¿de acuerdo? Que fue o lo que vimos cuando hay 2 años, que se llama análisis vertical y análisis horizontal. Pues sencillo, análisis vertical no es otra cosa que ver cómo está compuesto cada uno de los rubros, y fue como lo acabamos de leer. Entonces yo tengo un activo de este tamaño, un pasivo de así y un patrimonio compuesto así, ¿de acuerdo? Pero eso es un periodo, es una foto, ¿de acuerdo? Y hay otro componente que es el análisis horizontal, ¿de acuerdo? Y es entonces, vamos a revisar cómo nos fue entre el 2000 y el 2001, ¿sí? ¿Y qué pasó entre esos 2 años? ¿De acuerdo? Entonces aquí yo lo que veo es cómo varía en el tiempo, ¿de acuerdo? Crecí, no crecí, qué creció y qué decreció, ¿de acuerdo? Fíjense que en el ejemplo que puse, el activo de Diego no creció, pero el pasivo decreció, ¿verdad? Pues eso es natural, digamos, es casi sentido común tener tranquilidad cuando uno debe un poquito menos, todos aquí lo sabemos, ¿de acuerdo? Y típicamente esto se calcula pues desde el último hacia el anterior, ¿de acuerdo? Es cómo estoy hoy y cómo venía, ¿de acuerdo? No, es que crecí en total en el activo, pero la cartera decreció. ¿Va? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo bien, porque no paró de crecer, ¿de acuerdo? Entonces, esas variaciones hay que analizarlas complementariamente. Vertical, pues es un análisis estático, ¿de acuerdo? Simplemente dice cómo participa eso. No, tengo
100 pesos en inversiones, 100 en cartera. Entonces su participación es del 50% en cada una de esas dos. ¿Es bueno, es malo? Depende de la industria, del momento económico, del momento estratégico, ¿de acuerdo? Porque las empresas tienen un plan, ¿de acuerdo? Puede que 200 millones en un apartamento es bueno o malo. Entonces uno dice, pues si se va a casar bien, pero si se está separando no tanto, pero si acaba de tener un niño es bueno. Entonces fíjese que el contexto habla y comienza a influir también, pero mi plan también. No, porque resulta que no es tan bueno porque el próximo año me voy del país. Es mejor venderlo ya y pagar un arriendo mientras me voy. Ven que el plan estratégico es importante incluso en el análisis, porque tengo que saber para dónde va para ver si esa cifra que estoy viendo encaja en lo que yo planeé, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el análisis vertical. Y fíjense que aquí tenemos cuatro empresitas que verticalmente compararlas resulta un grave error, ¿de acuerdo? Uno dice, mire, esta empresa el resultado fue un 79, está 50, está 4,1, está 2,80. Uno dice, wow, ¿cuál es mejor? Pues fácil, uno dice 2,80, ¿cierto? Pero resulta que uno dice, bueno, pero eso es el 14% de las ventas. ¿Es bueno o malo? Sí, es bueno porque esta es el 1, esta es el 10 y esta es el 13. Entonces quiere decir que el análisis vertical lo que uno hace es calcular unos porcentajes, ¿de acuerdo? De cómo se compone esa situación. En este caso es el estado de resultados, ¿sí? Y ahí comenzamos a calcular si es bueno o malo, ¿de acuerdo? Si es bueno o malo. Entonces, y eso está en virtud de los ingresos, ¿de acuerdo? Muchas veces uno dice, se va al resultado como siempre, ¿de acuerdo? Se va al resultado. Pues a eso nos enseñaron, no pasa nada, pero uno dice, las ventas están subiendo o bajando, ¿sí? Porque hay empresas que las ventas bajan y el resultado es más grande y los socios aplaudiendo al gerente. Y, a ver, error, si las ventas bajan es una alerta, no estamos vendiendo bien, ¿de acuerdo? Puede que yo gane menos, pero el negocio, el espíritu del negocio está en los ingresos, en las ventas, en los servicios. Si eso crece, el negocio va bien. Que el resultado no es el mejor, pues bueno, tendré que hacer algunos ajustes y es fácil de corregir, pero corregir una falta de ventas o de ingresos ya es más difícil. Eso sí no está fácil. No es que yo abra otra sede y ya vendo más, no es tan así. ¿De acuerdo? Análisis horizontal, ya lo dije, es comparar de un periodo al otro y este es el que más utilizamos, ¿de acuerdo? Además que nosotros eh, en todo andamos comparando. Yo tengo un carro y lo comparo con el vecino. Soy alto o bajito, me comparo con el jefe a ver qué. Es una tendencia natural, pero no siempre es tan buena y hay que saber con quién compararse y saber en qué contexto lo hago. De lo contrario, pues puedo lanzarme, digamos, a un error. Aquí ven, digamos, otro estado financiero donde típicamente se presentan dos periodos y aquí hay un componente adicional, ¿sí? Que son las variaciones. Las variaciones. Entonces uno dice, varió 8 millones. Entonces las ventas subieron 8 millones. ¿Y cuánto es 8 millones? ¿Es harto o poquito? Es el 25%. El 25%, ¿y eso es bueno o malo? Y entonces uno dice, ¿y cuánto creció la economía? No, creció el 10%. Entonces uno dice, es bueno, creciste más que la mayoría de gente. ¿De acuerdo? Y esa es la tarea que siempre nos hemos impuesto aquí en Jurisco, estar muy por encima del sector, muy por encima de la economía, ¿de acuerdo? Y eso demanda, eso significa algunos movimientos que en algunos los resultados no favorables o no, pero a largo plazo lo logramos, ¿de acuerdo? El ejemplo, y ya que lo que toco es la financiera ha crecido a unos niveles buenísimos, no ha tenido los mejores resultados, pero crece, eso quiere decir que hay un potencial adentro tremendo, entonces digamos que eso nos da luces de cómo hacer un análisis completo. Bueno, doctores, ya somos contadores, ya sabemos cuáles son los estados financieros. Ahora vamos a ver un temita o temota que se llama indicadores o qué son las finanzas, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya cuando terminemos estos, nos acercamos al análisis, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, ¿qué son las finanzas? Las finanzas, pues, es una rama de la economía, no de la contabilidad, que estudia cómo está la estructura organizacional de la empresa en lo operativo
y en lo financiero. ¿Y cómo está eso a través del tiempo? ¿De acuerdo? ¿Y qué decisiones se toman? Ojo esto, en presencia de incertidumbre y riesgo. ¿Sí? Pues a eso nos enfrentamos. ¿De acuerdo? Uno dice, voy a comprar una finca. Y de pronto uno pues no es experto en fincas. Y mañana dice, no, es que toca podar, toca la cerca, toca todo eso. Y uno dice, mira, pues yo no sabía eso. Ah, bueno, ese era el riesgo que usted asumió. ¿De acuerdo? Voy a vender pan o voy a vender frutas. Las frutas son perecederas. Sí, es un buen negocio, pero hay que saber de ese negocio. ¿De acuerdo? Entonces, siempre nos enfrentamos un poco a esas decisiones. Ahora, las finanzas tienen una función, ¿de acuerdo? Es que después de que tenemos la información contable, hacemos análisis de información financiera, ¿de acuerdo? Y entonces es como masear un poquitico más las cifras para ver digamos, verlas de otra forma, para ver qué opciones, qué oportunidades o qué debilidades tiene la compañía, ¿de acuerdo? También determinar si la estructura de los activos es buena o no, ¿de acuerdo? eh, Mirar cómo se está financiando, ¿de acuerdo? Y si lo podemos hacer mejor, ¿de acuerdo? Hoy, ustedes saben, la tasa de intervención del banco estuvo por ahí en el 13, 14, 11, no me acuerdo, y pedir deuda, obtener deuda en ese momento, pues era costosísimo. Y el último año ha venido reduciendo, bajando, 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 y ahí comienza la competencia de los bancos. Entonces, ¿qué hace uno en el tema financiero? Comenzar también a entrar en esa puja, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar en las personas naturales? Lo mismo, seguramente se van a reactivar un poco esas compras de cartera. Bueno, es decir, va a llegar el banco y bueno, venga, usted tiene una operación allí y yo le bajo la tasa. Y nosotros también, como tía también, eh, comenzamos a decir, bueno, tenemos que robustecer la línea de compra de cartera y salir a cuidar a nuestros asociados para que no se vayan a otros bancos y demás. Esa es la función financiera, parte de eso. No solo de la entidad, sino de los productos, cómo están impactando la entidad. ¿De acuerdo? Responsabilidades, pues claro, la información, administrar bien el capital, ¿de acuerdo? Eso significa muchas veces hacerlo a tiempo o en qué tiempo hacerlo, ¿de acuerdo? Eh, Seleccionar los activos y demás, conseguir los fondos, toca ir a llamar al banco a visitarlos o invitarlos para que vengan y nos presten algunos recursos si es que necesitamos, ¿de acuerdo? Cómo mejorar el desarrollo de la empresa y hoy, digamos, eh, tal vez el vector principal en eso está en la tecnología. Entonces, mirar cómo nos apalancamos mejor en la tecnología y aceleramos esos procesos de digitalización, ¿de acuerdo? Y obviamente el manejo de las áreas involucradas en la función financiera. Eso incluye desde las ventas hasta el cierre de la operación, ¿de acuerdo? Porque son ellos quienes materializan o quienes hacen que toda esa actividad económica se materialice, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué hay que tener para ser analista? Y esto es con lo que vamos a salir hoy de esta capacitación. Pues una capacidad analítica, ¿de acuerdo? Resulta que una capacidad analítica no es el más veloz, típicamente. No es el que, uy, ya, logré saber por qué nos fue tan... No, ¿de acuerdo? Una visión holística, y esa ya la construimos o la venimos construyendo en el sentido de ver que no puedo analizar solo una cifra, tengo que ver varios frentes para dar un buen análisis financiero, ¿de acuerdo? Tengo que tener conocimientos en contabilidad general, pues ya los tenemos, ya hace, de las 8 a las 8:20 nos graduamos de contadores, ahí ya tenemos eso. Suficiente información y con eso cuentan. Digamos, o contamos. Normalmente las empresas entregan no solo los estados financieros, sino un informe de por qué llegamos a ese resultado. ¿De acuerdo? En el caso de nosotros tenemos los informes de las penales, los informes de la asamblea y los estados financieros. Ahí están. ¿De acuerdo? Ahí está la información para el alcance de ese hora. ¿De acuerdo? Y obviamente estar actualizado en situaciones y cambios en lo económico, político, monetario y fiscal nacional e internacional, ¿de acuerdo? Porque es que cuando uno está estudiando esto, uno dice, ay, pero ¿por qué un movimiento allí de Venezuela nos va a impactar? Sí, eso es una ola un poco invisible que nos va permeando, ¿de
¿de acuerdo? ¿Por qué la llegada de un banco nos va a mover a nosotros? Sí, porque llegan impactando con el mercado y demás, y al final vemos que así sea marginalmente, hay algo de sensibilidad y estamos expuestos a eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco finanzas, ¿de acuerdo? Esto fue lo que tuvo que ver con finanzas. Ahora miremos un tema que es el análisis financiero y los indicadores, ¿de acuerdo? Entonces resulta que para hacer análisis yo recopilé, interpreté datos y los comparé en los estados financieros. ¿De acuerdo? ¿Conozco los datos operaciones del negocio? Sí, tengo un informe a la mano. Ahora, ¿tengo que calcular algunos indicadores? Sería bueno. ¿De acuerdo? Sería bueno. Muchas veces hasta una simple gráfica que nos muestre la tendencia nos dice más o menos cómo está la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, es analizar financieramente, es un diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar las cifras de los estados financieros, la información que yo tenga, cualitativo y cuantitativo, ¿de acuerdo? Y lograr tener conclusiones importantes, no sesgadas, sobre la situación financiera, ojo, del negocio, no de la empresa. Vuelvo y digo, si el negocio va bien, puede que en algún momento a la empresa no le vaya tan bien. Pero si el negocio sigue bien, en algún momento a la empresa le va a ir muy bien. ¿De acuerdo? Ese es el arte. ¿De acuerdo? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos es, bueno, muéstrame a ver qué pasó aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como un, un análisis de laboratorio. No, esto está mal. No, pero doctor, acabo de salir de un infarto y me pasó esto. Ah, bueno, sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces no hay que leer parcialmente los indicadores, ¿de acuerdo? Al final, yo lo que tengo que descubrir es qué fortaleza tengo y si tengo debilidades o no, digamos, encontrar señales para dónde van las cosas y por supuesto proponer acciones, porque pues el pasado puedo cambiar, ¿de acuerdo? La cifra que está ahí yo no la puedo cambiar. Lo que puedo cambiar sí es un poquito gestionar el futuro, decir, venga, ¿qué hago para mejorar esto si lo quiero ver mejor? ¿De acuerdo? ¿Qué necesito hacer para eso? Entonces, mire, ya sabemos cuál es la estructura de, del estado de situación financiera o balance, ¿de acuerdo? Aquí está la estructura operativa en el activo, es con lo que trabajo, lo que me genera el ingreso, ¿de acuerdo? Si mi apartamento estuviera arrendado, aquí están los 200 y esto es lo que me genera un arriendo de 1.000.000. O sea, en el activo está lo que me genera. En el pasivo está la estructura financiera, quién me lo prestó y yo qué pago por ese interés, ¿de acuerdo? Y en el patrimonio está parte de mi apalancamiento, pero en el caso de nosotros están los aportes, eso es lo que tienen nuestros socios o asociados, ¿de acuerdo? Ahí está la lectura. Entonces yo cuando lea el activo veo el negocio. Cuando veo el pasivo veo cómo está la estructura financiera. ¿Listo? Y así arrancamos. Ahora, ¿cuál es el objetivo financiero de una empresa? El resultado, muy reduccionista. O sea, si yo vuelvo y digo, hay empresas que sacrifican crecimiento y ventas por tener un mejor resultado. Grave. Yo prefiero una empresa que crezca, tenga más asociados, tenga más clientes, tenga más volumen de negocio, eh, porque en algún momento se ordenará un poco, se encontrará el equilibrio y el resultado será el adecuado. Pero si no tengo negocio, no voy a tener resultados, ¿de acuerdo? O voy a tener resultados, pues, muy de corto plazo. Entonces puede que existan este tipo de objetivos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, hay gerentes que se sientan y comienzan a bajar los costos. Y claro, lo logran, ¿de acuerdo? Lo logran, pero no es sostenible en el tiempo, ¿de acuerdo? No sé si conocieron la historia de Nissan y Renault en el mundo. Tipo bajó los costos a la mitad y claro, pues lograron la rentabilidad o el resultado que querían y los accionistas felices y celebraron todo su tiempo. ¿Se mantuvo eso? No, se tuvo que dividir la empresa, separar, el señor pues lo están buscando y en fin, difícil. El objetivo es el aumento de las ventas, no solo eso, si me cuesta mucho, es mejor mantener un equilibrio. Yo no puedo crecer desproporcionadamente, nadie crece a ese tamaño, ¿de acuerdo? Maximizar las utilidades tampoco, porque si es solo eso y bajo las ventas, ya lo dije, no funciona la cosa, no hay negocio, no hay empresa, ¿de acuerdo?
Disminuir o racionar los niveles de inversión, siempre hay que invertir, ¿de acuerdo? Siempre. Eso es como, qué sé yo, como la ropa, como la salud. Una empresa necesita tecnología, infraestructura, edificaciones, lo adecuado para que ella pueda hacer su actividad. La rentabilidad en un periodo, no. Yo tengo que pensar es en el largo plazo, cómo lo sostengo, cómo creo una estructura que sea sostenible en el largo plazo, ¿de acuerdo? Porque digamos, los aviones no suben así, ellos van despacio así, ¿de acuerdo? De lo contrario, pues nos sacudirían muy, muy duro. Eliminar el riesgo con tener un negocio sin riesgo, difícil, ¿de acuerdo? Todos tenemos riesgo. Tal vez algunos más que otros, pero siempre va a haber un nivel de riesgo. La liquidez, bueno, es mejor afrontar un problema con plata que sin plata, ¿no? Entonces, en ese orden, la liquidez comienza a ser importante, ¿de acuerdo? O tal vez algo mejor, generar valor agregado. ¿Qué es eso de generar valor agregado? Pues que si logro todo esto y además me queda plata y tengo liquidez y subo las ventas y mis asociados están contentos y demás, pues estoy generando valor y le pago a mis proveedores y pago mis operaciones financieras y más, y me queda y tenemos una condición de bienestar general de la compañía y del negocio, bueno, eso es generar valor, ¿de acuerdo? Entonces, no puede ser simplemente subir las utilidades, ¿de acuerdo? Y hace un tiempo ustedes lo conocieron, tal vez no tan a nivel local, pero sí a nivel internacional. En Estados Unidos, a los gerentes de ciertas compañías les daban un bonus y daban cierta utilidad. Error, porque se esfuerzan en eso y no cuidar el negocio, ¿de acuerdo? Hay que revisar la relación rentabilidad-riesgo, ¿de acuerdo? Abro un CDT en la financiera que tiene una rentabilidad buena y un riesgo bajo, ¿sí? O invierto en DMG que tiene una rentabilidad alta y un riesgo doble de alto. Cada quien decide, ¿de acuerdo? Pero siempre hay esa relación en el negocio. Pero sí, tal vez es maximizar el valor de la empresa. Ahí es donde está el foco, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenemos esta frontera. Aquí hay negocios de bajo riesgo y baja rentabilidad, qué sé yo, bajo riesgo y baja rentabilidad. Una lavandería de ropa, tal vez, no sé. Riesgo medio, riesgo, rentabilidad media, bueno, hay de ese tipo de negocios. Y aquí podría estar este que les mencioné hace un ratico, una pirámide de alguna casa, alto riesgo, alta rentabilidad. ¿Listo? Digamos que siempre vamos a estar flotando en esta frontera. Nuestro negocio es más, digamos, de este tipo por acá. Acá está un otro. Ni bajo ni alto, pero tampoco desaprovechamos alguna oportunidad. Entonces, fíjense, un negocio es vender a un precio para obtener unos ingresos. Con esos ingresos pagar los costos que tengo y ahí sí llego a la utilidad. Fíjense, fíjense todo lo que ha pasado para llegar a la utilidad. Y yo creo muchas veces que este es el resultado de la empresa. Error, porque ¿saben qué? Tengo que pagar la inversión después para ver si hay rentabilidad. ¿La utilidad es diferente a la rentabilidad? Sí. Luego pago el costo de capital, ¿de acuerdo? Asociados, aportes, beneficios, bienestar social, bienestar de las actividades. Y si logro pagar esto con rentabilidad, así no tengo utilidad, pues construyo un valor agregado en el caso de nosotros. Entonces, el valor agregado es ese excedente que se da entre la utilidad y el costo de los recursos para poderla generar. Entonces, fíjense, ¿el último eslabón de la cadena es la utilidad? No, es el valor agregado. Ahí es donde está la diferencia. Y en las empresas solidarias con las cooperativas, sí que está aquí, porque el valor de nosotros está en el crédito social, en las actividades sociales, en los fondos, en los auxilios, ¿de acuerdo? En pertenecer a algo, en participar democráticamente en una compañía. Ahí está el valor. Fíjense eso. Ahí está una diferencia grande. Entonces, ya sabemos que el objetivo es el valor agregado. ¿Para qué hago el análisis financiero? Para ver cómo está el volumen de la empresa, para ver si podemos pagar o no, ¿de acuerdo? Hay que cumplir con lo que debemos, ¿de acuerdo? Ver hasta qué punto está afectado por negocios o temas externos, ¿de acuerdo? En qué medida nos afectan las disposiciones legales, laborales y fiscales. Esto no es fácil cuando, digamos, el gobierno interviene mucho en la economía, afecta el rendimiento de las empresas y eso no es tan bueno, ¿de acuerdo?
¿A quién interesa el análisis financiero? Ya les mencioné varios de los implicados, pero también ustedes tienen algunos, digamos, típicamente lo primero la administración, los asociados, los acreedores y digamos algunas otras entidades que aparecen por ahí. El análisis debe ser interno y externo, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, no, ya tengo la contabilidad, ya tengo la información, tengo, en fin, toda la informa que yo creo suficiente, pero resulta que se me olvidó que el costo financiero ha subido un montón, ¿de acuerdo? Se me olvidó que la inflación nos está pegando, bueno, que afecta la capacidad de pago de mis asociados y que eso pues me significa un menor recaudo de la cartera y un menor recaudo de la cartera significa un menor ingreso y entonces eso quiere decir que si baja la inflación las empresas le va mejor. Sí, no solo a las empresas, a nosotros nos va mejor. Entonces, ¿sí somos sensibles a la inflación? Sí. Y al desempleo, pues ni se diga. Porque un asociado sin empleo, pues no tiene, pierde su capacidad de ahorro, que es lo primero, para que haga sus aportes, constituya sus ahorros programados, sus CEATES, y pues menos podrá pagar sus obligaciones financieras. Entonces, ¿la inflación y el desempleo pegan? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos un componente externo. ¿Qué herramientas tenemos para el análisis financiero? Em, Ya lo decía, los mismos estados financieros, la información complementaria, hasta matemáticas financieras, pero hasta allá no llegamos hoy. De tipo sectorial también, digamos, es bastante importante. Pero creo que voy a frenar un poquitico, aunque nos queda bastante para atender un par de preguntas que hay por ahí. O no sé, Rosita, si las dejamos al final para cerrar el tema de una vez. Tú me dices. Doctor, usted es el dueño del auditorio, lo que usted disponga. Tenemos una preguntita en el chat, no sé si usted desee contestarla y damos espacio a 3 personas para que intervengan y continúe con su exposición. Tenemos Mm, manita levantada del doctor Darío Fernando. bueno, pues si quieres frenamos un poquitico. La petición es que ¿cuántas intervenciones serían para Tres, tres tres nomás? intervenciones, Listo, doctor. listo, dale. ¿Es Estoy doctor atento, Darío doctor. Fernando? Gracias, doctora Rosita y doctor Diego. La verdad, primero que todo agradecerle, segundo felicitarlo. He tenido la oportunidad de abordar este tema, pero nunca con la concreción y con la simplicidad con que usted nos lo ha hecho entender. De verdad que me voy muy agradecido con el mensaje de que, como usted lo indica, tenemos que hacer un análisis no de una fotografía o de una cifra como la utilidad o los excedentes, sino todo el movimiento del ingreso de la empresa para ver que si eventualmente puede darse que no generemos unos excedentes, sí podemos estar generando un crecimiento bien en nuestros activos o bien en nuestro patrimonio. Entonces, realmente me queda muy, pero muy claro. Eh, que tenía una pregunta y una pequeña duda, doctor Diego. En relación, por ejemplo, tenemos en este momento en la cooperativa aproximadamente una cartera de 77.000 millones de pesos. Contrario Censu, tenemos aproximadamente 159.000 millones de aportes. Entonces uno pensaría, en un análisis, perdóname lo ignorante, seguramente uno dice, tengo 159.000 millones y mi cartera solo es de 77.000, ¿por qué tengo que apalancarme? Quiere decir que dentro de esos aportes también están representados en otra parte del activo o más de pronto en otras inversiones u otras cosas y no necesariamente en la propia cartera, doctor Diego. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, de verdad, pues, doctor Diego, ojalá que esto pudiéramos tener una complementación en una capacitación adicional para poder adentrarnos en lo de la matemática financiera y profundizar esto, porque la verdad, excelente la temática y destacar, como usted lo dice, que lo que nosotros buscamos finalmente es el agregado social, que muchas veces nosotros, desafortunadamente, ni como asociados ni como directivos vemos en la gran cantidad de más de 43.000, 45.000 millones que es el balance social. Esa era mi intervención, doctor Diego. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Rosita. Con todo gusto, doctor.
Así que las otras de una vez, Rosita, y ya Tenemos respondo una las manito tres. levantada, pero no nos establece el nombre, está marcado como IR, nos dice que es un mini invitado, pero no se marca el nombre, no sé. La persona que tiene la manito levantada. Rosita, Rosita, yo levanté la mano, José Ulises Sí, Guzmán de Cali. perfecto, doctor. Bien pueda. Muy buenos días, doctor Diego. Excelente informe, excelente presentación de su tema. Y eso me invita a mí y a todos nuestros asociados en la seccional Cali de que definitivamente necesitamos una capacitación de esa índole, porque aquí, en ese aspecto, tenemos mucha ignorancia. Y cuando digo tenemos mucha ignorancia es porque me encuentro con una cantidad de asociados haciendo una serie de reclamaciones que no entienden de que no es solamente comprar huevos para vender huevos, sino que hay que hacer una inversión para esperar un excedente. Y la verdad que a nosotros nos preocupa mucho, porque respecto a las tasas que ha fijado el Banco de la República y la competencia que se está vinculando en donde encontramos entidades con créditos a unas tasas muy inferiores a las de nosotros, nos ponen a patinar y a pensar cuáles son las alternativas que debemos tomar, por dónde nos vamos a meter y, como dice usted, pensando en el valor agregado que con toda la continuidad del caso, nuestra organización cooperativa le está entregando a los asociados y ellos no lo agradecen, y ellos no lo agradecen. Entonces, es una situación difícil donde pues nosotros no nos cansamos de estar manifestando de que la cooperativa de mejor agregado social en Colombia hoy es nuestra organización cooperativa Jurisco. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Rosita, ¿alguien doctor más? José Ulises. Doctor, no hay ninguna otra manito levantada. Bien pueda. Vale. Respondo corto, pero más adelante lo abordamos ya. Eh, para el doctor Dario Fernando, sí, señor, nosotros tenemos otro componente del activo que es la inversión en la cooperativa, que invertimos 145.000 y somos dueños de una empresa de casi 2 billones de pesos. Entonces, ¿hay negocio? Parece que sí, harto. Entonces, ahí complementa eso, que se viene ajustando para que no haya tanto apalancamiento debido a que la cartera bajó. Sí, señor, y eso lo va a ver usted en el tiempo, cómo se va corrigiendo esa situación. Y para el doctor José Ulises, el tema de las tasas, claro, nosotros cuando hacemos análisis, que aquí está en la diapositiva, nos procuramos anticiparnos un poquito, y eso va en línea también el comentario que estaba en el chat sobre el costo de la tasa. También tenemos que anticiparnos a eso y seguramente van a haber algunas modificaciones próximamente, pero es consecuencia de algo, doctores, no es tan ligera la decisión, es consecuencia de que el perfil de riesgo de nuestros asociados o la selección que hemos hecho en el crédito, de ese crédito con responsabilidad que nos esforzamos en hacer, el riesgo ha venido bajando un poco, ¿de acuerdo? Tenemos unos mejores perfiles y en eso se han esforzado las seccionales y los ejecutivos de cuenta y los gerentes, toda la oficina, en traer unos mejores perfiles que tengan un impacto social, que podamos colaborarle a las personas en eso, y eso seguramente va a redundar en algún momento en una reducción de tasa. Entonces, yo creo que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo para un trabajo a largo plazo y seguramente pronto tendremos la satisfacción de ver unas condiciones que creamos o percibamos como más favorables para nuestro asociado, ¿de acuerdo? Entonces ya continúo para cerrar el tema. Fíjense que entonces el análisis tengo que evaluar qué hace la empresa, cuál es la actividad de la empresa, qué tamaño de empresa, ¿de acuerdo? No es lo mismo eh, hablar de una empresa pequeña, una mutual recién constituida, que una cooperativa de 45 años.
¿de acuerdo? Es muy diferente. Saber dónde están representados los activos, y ahí estuvo la pregunta del doctor Darío Fernando, oiga, si tengo 145 en aportes, si tengo un endeudamiento, ¿dónde está? Ah, está en la cartera, pero también está en las inversiones, en la financiación. Entonces, es una pregunta que ya le dice a uno, ya estamos leyendo el balance completo en una sola sentada, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la relación deuda-patrimonio? Entonces uno dice, no, pues es que hoy debo 20.000, pero tengo 150.000 en deuda. Tengo mucho más patrimonio que deuda, sigue siendo razonable, ¿de acuerdo? Y esa relación muchas veces no la analizamos. Y uno dice, no, pero es que debemos mucho, sí, pero mucho respecto a ¿qué? ¿De acuerdo? Respecto al matrimonio, al patrimonio, perdón. No, ya no es tanto. ¿Ve? Y cómo se compone esa deuda, cómo evoluciona la deuda, ¿de acuerdo? Y eso es importante para el análisis, para los resultados de la compañía. Y para mí el más importante, ¿no? El volumen y crecimiento de las ventas. Ya les decía yo que puede que no hayan algunos resultados, pero si estamos creciendo y haciendo, tranquilos, que en un momento el ajuste interno, la gestión nos va a obligar a tener unos resultados muy, muy favorables, ¿de acuerdo? La utilidad operacional, esto sí que es importante. Muchas veces nos vamos al resultado final, a la utilidad o al resultado neto, pero la utilidad operacional ya nos dice si es un tema del negocio está bien, ¿de acuerdo? Entonces es una variable a tener en cuenta cuando estemos evaluando eso. Y nosotros no solo tenemos utilidad operacional, sino que tenemos beneficio social. Hay un balance que ustedes ven en los informes que dice estado de situación, estado de bienestar social, y se cuantifica todo lo que reciben los asociados y sorpresa, es un volumen de valor agregado muy grande, muy bueno, ¿de acuerdo? Listo. Entonces fíjense, doctores, que somos contadores, vimos qué estados financieros son los importantes, aquí vimos el estado de situación financiero o balance general y el estado de resultados o lo que llamamos P&G. Vimos qué es finanzas y ahora vamos a ver un tema de indicadores. En este indicadores no me voy a detener mucho porque pues ya demanda un poco, pero sí quiero que tengan presente que existen bastante, ¿de acuerdo? Ahora, si uno quiere construir una batería de análisis, hay infinitas, ¿de acuerdo? Digamos, he conocido empresas que por cada tipo de riesgos tienen hasta 100 indicadores, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, wow, eso es como manejar un avión, ya se vuelve muy complejo, ¿no? Pero uno lo que debe es como encontrar cuáles son sus indicadores adecuados, ¿no? Entonces, típicamente esos indicadores se dividen en un par, ¿de acuerdo? Unos, los indicadores económicos. Ya les decía yo, la inflación pega, el desempleo nos afecta, ¿de acuerdo? Entonces uno debería de vez en cuando echar una miradita a esos par de datos, ¿de acuerdo? Y obviamente para nosotros, pero habrán otros sectores donde el dólar es importante, la tasa de intervención es importante, los impuestos son muy importantes, ¿de acuerdo? Otros, los de productividad, ¿de acuerdo? Oiga, producimos, con la gente que producimos es suficiente, producimos más, producimos menos, ¿cómo está la producción? Los indicadores financieros, si es una relación entre alguna variable y otra. ¿De acuerdo? Ahí ya comienza uno a combinar lo que era activo, pasivo y patrimonio con ingresos, costos y gastos. Y sorpresa, cuando uno los combina, pues le dan luces de algo, ¿de acuerdo? Entonces, uno dice, qué sé yo, tiene fiebre y tiene la garganta irritada. ¿A qué no adivina? ¿De acuerdo? Pero tiene fiebre y le duelen los músculos. Ah, eso ya sería diferente, ¿no? O tiene fiebre y le duele la cabeza. Wow, pues diferente. ¿Ven? Entonces, así pasa con las combinación de las variables de los de estados financieros, ¿de acuerdo? Hay bancarios, que ustedes ya lo conocen, que el DTF también hay que monitorearlo. Hay bursátiles, ¿de acuerdo? Ya son un poco más especializados. Y hay otros de factibilidad que, digamos, nosotros cuando hacemos las proyecciones, cuando les decimos a ustedes vamos para tal lado y vamos a hacer esto y vamos a crecer esto, nosotros utilizamos esto al interior, ¿de acuerdo? Pero típicamente esta es la división de los indicadores. Repito, no me voy a tener mucho en ellos, pero es como se agrupan, ¿de acuerdo? Yo lo que quisiera o sugeriría es que, digamos, ustedes se apropien de cada uno de estos
y lo aprendan a leer y lo sigan, ¿de acuerdo? Porque resultan ser muy importantes. Indicadores de liquidez. ¿Cómo está la liquidez de la compañía? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hay poquita? ¿Hay mucha? ¿Nos cuesta trabajo pagar las cuentas o no? ¿De acuerdo? Indicadores de actividad. ¿Cómo está la empresa? La rentabilidad. ¿De acuerdo? Que no siempre es utilidad. ¿Se acuerda que vimos el cuadro verde? ¿Cómo está el endeudamiento? ¿Es mucho o poco con respecto a qué y por qué? Y algunos indicadores incluso de crisis, ¿de acuerdo? Entonces, es una razón. Desde los de liquidez están estos. Uno dice que la razón corriente es una relación que la prueba hacia el capital del neto de trabajo. Y fíjense que aquí están las fórmulas, ¿de acuerdo? Vuelvo y digo, no me voy a detener en ello. Aquí, por ejemplo, capital de trabajo, pues es la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Listo? Entonces uno dice, ¿se acuerda que vimos que el activo se dividía en corriente y no corriente? Entonces si uno resta esos dos, ¿le queda plata o no? ¿De acuerdo? Es decir, si yo digo, si vendo el apartamento y pago los 100, ¿me queda plata? Sí. Ah, bueno, entonces hay capital de trabajo. ¿Listo? Hay otros de actividad, aquí ven que es rotación de cartera, que inventarios. Ah, perdón, me vuelvo Estos son indicadores que típicamente se utilizan en industrias de tipo comercializador o productor. Nosotros, que estamos más cercanos en nuestra estructura financiera al sector financiero, utilizamos, por ejemplo, el IRL, ¿de acuerdo? Utilizamos la brecha de liquidez, ¿sí? Esos son, digamos, los que más utilizamos acá, ¿de acuerdo? Por no mencionarles otro tanto, ¿sí? Porque vuelvo y le digo, en la batería de liquidez, y algunos de los que están aquí lo conocen, hay como 10, 20 indicadores que son importantes. Otros de actividad, la cartera rota, el inventario rota, rotan los proveedores. ¿Cómo es el ciclo efectivo? ¿Es corto, a largo plazo? ¿De acuerdo? Los activos los muevo, no los muevo, están quietos, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos algunas fórmulas que esto reposará en las memorias de sus capacitaciones y que son de consulta para todos ustedes, ¿de acuerdo? Y los de rentabilidad, eso sí nos funciona a nosotros, margen bruto. Entonces cojo la utilidad bruta, o sea, la de arriba, la que vimos en el estado de resultado, y la divido en las ventas netas. ¿Es positivo o es negativo? ¿De acuerdo? Entonces puede que yo tenga rentabilidad bruta positiva, operacional negativa, pero puede que el neto sea negativo. Y esto me dice cómo está el negocio. Y muchas veces solo leemos esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo está la rentabilidad del patrimonio? Es decir, nuestros aportes rentan, ¿no? ¿Los revalorizamos o no? Sí se revalorizan. Ah, bueno, está bien. ¿En qué proporción? No la que quisiera, pero se revalorizan, eso es bueno. ¿De acuerdo? ¿Cómo está el activo? Y un concepto más amplio que es el evita, que es simplemente quitar variables que no afectan la caja, como las depreciaciones, las valorizaciones, las amortizaciones, y eso nos ayuda a entender cómo está la compañía. Otros son los de endeudamiento y solvencia. No se aplican, ¿sí? ¿Cómo está el endeudamiento? Alto o bajo, pero respecto a quién, respecto al activo. Entonces, Diego, otra vez con el ejemplo, debe 100 millones y tiene un activo de 200. Entonces, un nivel de endeudamiento es del 50%. ¿Para Diego es bueno o malo? Es relativo, ¿de acuerdo? Concentración con los pasivos, qué tan endeudado estoy con el sector financiero, qué tanto me cuesta el interés que pago, ¿de acuerdo? Entonces es mis gastos financieros sobre mis ingresos. Y parte de estos indicadores, doctores, les comparto, los estamos utilizando en los análisis de crédito que hacemos nuestros asociados. Porque uno dice, no, el señor se gana 5 millones, pero paga de cuota en el banco tal 4 millones. ¡Wow! Y nos está pidiendo otros 5. ¡Wow! ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? ¿De acuerdo? Comienza ahí, porque comenzamos a implementar cositas que nos ayudan a tomar la decisión más fácil. ¿De acuerdo? Si pago o no los intereses y hay otros que se relacionan, el de endeudamiento con el de rentabilidad que vimos antes que se llama Evita. ¿De acuerdo? Crisis, que yo debo más, por lo menos esto es para ingresos y funciona para personas, y es que típicamente le dicen a uno, vea, si sus cuotas con el banco superan el 30, 40% de su ingreso, usted tiene un problema, ¿de acuerdo? Si yo me gano 1 millón y tengo que pagar 400.000 de cuota, pues ¿con quién vivo?
¿de acuerdo? Seguramente va a estar sujeto a pedir más endeudamiento y va a caer en un ciclo que no me va a ayudar ni va a ser muy bueno para nosotros. Y ya hemos dicho, el enfoque en nuestros créditos tiene un componente de bienestar, de decisiones positivas que afecten el bienestar de la sociedad. Que, que lo que gasten intereses de esa cuota sea más del 10%, ¿sí? Solo en intereses. Es decir, yo pago una cuota de 2 millones y capital es 1 millón y interés 1 millón. Y me gano 3 millones. O sea que pago 1 millón de 3 millones que me gano en solo interés. Eso quiere decir que la deuda es muy alta o a muy largo plazo y no voy a gozar de esa situación, digamos, no voy a gozar de lo que pudo haber sido un crédito bueno, ¿de acuerdo? Otros, que se disminuyan las ventas. Eso es gravísimo, ¿de acuerdo? O las utilidades, ¿de acuerdo? Que repartan más de lo que se gana en el periodo. Bueno, esto para empresas con dividendos. Que se suba mucho el endeudamiento, ¿de acuerdo? En el caso de empresas con inventarios, que no se muevan, ¿de acuerdo? Y obviamente tengan ingresos operacionales que son muy elevados, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos si la rentabilidad es buena o baja, o alta o baja? Si los márgenes son buenos o malos, pues tenemos que compararnos, doctor, ¿vale? Y por eso yo he visto en varias presentaciones mostrándonos muchas veces con otras cooperativas, muchas veces con los bancos, y decimos, vea, es que, a ver, necesito saber si estoy bien o no, pues tengo que compararme con alguien, ¿de acuerdo? Venga a ver, comparémonos con un banco. No, aquel banco perdió un poco más. Y se supone que lo saben hacer y son, creemos que son más inteligentes que nosotros y demás. Pues sorpresa, tuvieron también una pérdida grande, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ser relativo en eso, saber en qué contexto me estoy moviendo. Y obviamente cómo está el sector y cómo están los periodos en ese tiempo, ¿de acuerdo? Eso en general para el análisis y pues bueno, digamos que ahí ya hay que tener en cuenta otras cuentas y con esto ya voy cerrando, que nos afectan los análisis, ¿de acuerdo? Que son las depreciaciones y eso tiene que ver porque hay veces, fijan una depreciación, cómo afecta un resultado. Uno dice, la empresa A y B ganan lo mismo, venden lo mismo. Los costos son los mismos, ¿de acuerdo? Tienen unos gastos que son los mismos, ¿de acuerdo? Pero una empresa tiene un gasto en depreciación o por la misma naturaleza, digamos que es de deterioro o provisión de cartera. Y entonces, ¿se baja la utilidad ante impuestos? Sí, ya no es lo mismo. ¿Se baja el impuesto? Sí, ya no es lo mismo. ¿Se baja la rentabilidad? Sí, ya no es lo mismo. Pero ¿dónde está la plata? ¿Dónde estuvo el cambio entre la empresa A y la B? En este gasto. ¿Pero este gasto significó una salida de dinero? No. Significó simplemente una medida prudente para protegerle el activo. ¿Eso lo puedo recuperar? Sí. Y no solo lo puedo recuperar con intereses de mora si en caso de que sea cartera. Entonces, el resultado, fíjense cómo es de diferente. Y yo puedo llegar a conclusiones diferentes. Si esto fuera negativo y este positivo, y yo digo, no voy a cerrar esta empresa, voy a cerrar la empresa A porque no me da utilidad, resulta que era la que mejor protegía el activo. Ahí hay unas diferencias de fondo bastante grandes que como lo dice el DOT, en algún momento de pronto lo podemos llegar a abordar. Entonces, doctores, con eso ya vimos cómo se comporta la ecuación contable, cómo se provisión, cómo se afectan estas cuentas, los resultados, y cómo la lectura errónea de los resultados o parcial nos puede llevar a conclusiones muy sesgadas y que de pronto nos terminen haciendo daño. Y por último, el tema de las reservas, que digamos es un tema obligatorio, lo tema legal, pero también nosotros, por lo menos acá en el sector solidario, tenemos algo muy bueno. Es el tema de la reserva de protección de aportes y demás, que se constituye en un fondo que le da valor a la compañía y siempre la hace crecer. Con esto, doctores, pues hicimos un recorrido por el tema contable muy rápido, el tema de estados financieros, y ahí vimos el balance general y el estado de resultados. Por un tema de indicadores, y vimos que hay indicadores de liquidez, de actividad, de operación, de rentabilidad,
¿de acuerdo? Y vimos que en todo el trayecto que el análisis no puede ser parcial, que tenemos que complementarlo, que tenemos que ver las otras aristas, que la lectura debe ser más holística, más integrada, que es mejor tener un buen negocio que, que, que resultados, ¿de acuerdo? Porque puedo tener un mal negocio y buenos resultados. A ver, resulta que se crea esa divergencia y resulta que no es tan buena y que en general, digamos, en nuestro grupo, pues tenemos más negocio que muchas veces que resultado, pero que vimos que en el análisis es mejor tener un buen negocio que algunos mejores resultados y que con el tiempo un buen negocio va a dar buenos resultados. Entonces, doctores, con esto los dejo para no abusar del tiempo y de nuevo muchas gracias a todos por su atención y el tiempo para esta capacitación. Muchas gracias.